Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Le damos gracias a Dios por el amor, la misericordia. Estamos en la lección 5 del expositor del Tesoro de la Verdad, titulado Llevando el mensaje, el papel del predicador. A través de toda la historia, hombres grandes como Martín Lutero, Wycliffe y A.J. Tollison cumplieron el plan de Dios en su tiempo mediante el ministerio de la predicación. Hoy, Dios continúa llevando a hombres y mujeres dedicados para su servicio al ministerio de la predicación de su palabra, a fin de instruir los salvos y alcanzar a los perdidos. El texto áureo se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Comentario de la lección. Punto 1. Aquellos que han ido antes. Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, le dio al ministro, y sentándose, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Segunda de Timoteo 4, versículo 2. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La Biblia nos dice que Jesús fue tentado en todas las áreas de la vida. Mientras estuvo en forma humana, Jesús conoció dolores físicos, la pérdida de seres amados, el ridículo público, la adoración pública, y sintió amor, la soledad, y también experimentó muchas de otras tragedias emocionales, físicas y espirituales que comparte toda la humanidad. Jesús también experimentó el gozo y la tristeza de ser un predicador y comprende completamente la vida de aquellos a quienes han llamado a hacer lo mismo. El pasaje bíblico que Jesús escogió para leer en su famosa visita a una sinagoga declara mucho relativo a cómo percibía su ministerio de predicación. Aquellos que desean seguir el perfecto ejemplo de Jesús irán bien a examinar minuciosamente su palabra y acciones en los 4 evangelios. Jesús entendía a la gente. Él amaba a la gente a quien les predicaba. Él conocía su experiencia de vida y les predicó el evangelio de una manera que pudieran entender. Otro gran predicador en la Biblia fue el apóstol Pablo. Pablo siempre estaba listo para anunciar las obras maravillosas de Dios. Asimismo, aconsejó a su joven Timoteo cuando le dijo que inste a tiempo y fuera de tiempo. Pablo no alteró la verdad bajo ninguna circunstancia, ni aun cuando su vida estuvo en peligro. Como ejemplos de ministerio que estuvieron dentro de la perfecta voluntad de Dios, la predicación de ambos, Jesús y Pablo, debe alentar a los predicadores de hoy a que tomen en serio su llamamiento. En el punto 2 encontramos una visión para el futuro. Ezequiel 37, 1, 4, 7 al 10. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Díjome entonces: profetiza sobre estos huesos, y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada uno a su hueso, y miré aquí los nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había de ellos espíritu. Y díjome: profetiza al espíritu, y profeticé, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor Jehová, espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirá. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremos. La visión que Dios le dio al profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, aparentemente,
Es una profecía a ser cumplida por Israel en los últimos días. Sin embargo, utilizándola como una analogía, es similar a la experiencia de muchos predicadores que inician su ministerio hoy. Ezequiel vio una visión en un campo lleno de huesos secos. Los predicadores de hoy ven almas enfermas de pecado que espiritualmente no están más cerca de la vida espiritual que un hueso blanqueado en el sol del desierto. Ezequiel y los predicadores, quienes enfrentan tiempos de desánimo, tal vez no puedan ver nada excepto huesos conforme estudian la situación. Pero Dios ve algo más en aquellos huesos, velos comiendo de un poderoso ejército. Predica a estos huesos, le dijo Dios a Ezequiel así, como le dice a los predicadores hoy. Cuando se predica la palabra de Dios en algún lugar, en alguien, habrá un temblor, los huesos se realinearán y los músculos se formarán y fortalecerán. Pero diferencia de Ezequiel, que inicialmente se quedó corto de la vida completa, los predicadores deben continuar con el mensaje de Dios hasta que haya un aliento espiritual de vida. En los campos misioneros de las naciones que no conocen el Dios verdadero, o ciudades totalmente dadas a toda la suerte de pecado, que ni siquiera recuerdan si alguna vez conocieron a Dios, sería fácil sentarse en medio de esos huesos secos de muerte espiritual y perder toda esperanza. Sin embargo, Dios ha llamado a cada uno de sus predicadores a levantarse, a proclamar su verdad y esperar el milagro de la resurrección de la vida espiritual. En la conclusión, Jesús es nuestro ejemplo principal del cristianismo en perfecta práctica. Mostró que Él valora la predicación como un método de compartir el Evangelio sirviendo como predicador. Él mismo, tanto como llamamos a otro al ministerio de la predicación, los predicadores hoy pueden observar la vida de Cristo y de la de otros predicadores notables, tales como el apóstol Pablo como ejemplo, que para su propio ministerio. La predicación es muchas veces una tarea difícil, como Jesús lo experimentó y lo sabe ahora, pero los predicadores deben permanecer en contacto cercano con Dios y de su palabra a fin de evitar rendirse al desánimo. La importancia de su papel en la obra de Dios para los días del fin. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Les dejo la lección número 5, que haya sido de bendición.